Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Gracias por participar en nuestro segundo conversatorio que busca justamente generar este espacio de diálogo para eh, encontrar ese camino a tener un voto informado estas próximas elecciones, específicamente en el enfoque de la Asamblea Constituyente y lo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza, siendo que somos un colectivo ambiental. Han surgido en el chat varias posiciones, dudas, debates incluso sobre cuál debería ser esa posición, y buscamos este espacio justamente para eso, para que de diferentes perspectivas, de experiencias, trabajo, podamos ir eh, adquiriendo esa información para tomar realmente un voto responsable e informado, porque sí siento, y este es un pedido que también voy a hacer, y lo dije en el anterior conversatorio, que muchas veces la postura política es muy pasional y a veces nos puede sesgar a realmente tener una decisión bien consciente e informada. Entonces, desde ese pedido para ahorita tratar de hacer ese esfuerzo por quitar ese sesgo que puede haber en el tema de partidismo político, porque efectivamente las decisiones sí son políticas. Entonces, con esto pretendemos enriquecer a nuestro colectivo con esta información, y agradezco mucho a nuestras panelistas de hoy, que son Vero Arias y a la Dani Rosero. Y antes de empezar, sí quiero decirles como un poquito los acuerdos. Em, Les voy a leer. Acuerdos del conversatorio. Vamos a compartir información, experiencias y contenidos que nos acerquen a la recuperación y cuidado del río. Promovemos el diálogo desde el respeto y la colaboración. Escuchamos con atención y respeto sin interrumpir. No usamos ofensas, agresiones o faltas de consideración hacia otras personas y o sus ideas. No descalificamos opiniones ni invalidamos y o minimizamos sentires. Nos enfocamos en nuestro objetivo común: el respeto, cuidado y protección de la naturaleza, la conservación del agua y los ecosistemas, incluidos los seres humanos. No hacemos proselitismo político. En este espacio de reflexión política buscamos conocer y compartir información y criterios. Respetamos las diferentes posturas y promovemos posturas políticas informadas. Utilizamos lenguaje constructivo, evitamos mensajes que perjudiquen los vínculos de nuestra comunidad. Este espacio es de todas y todos y su fortaleza depende de la participación responsable de cada miembro. Si los mensajes enviados no van acorde a esta guía, serán interrumpidos o tal vez borrados y o silenciados. Buscamos que nuestro diálogo sea claro, sereno y constructivo. Em, Hemos dividido este conversatorio ahorita en esta bienvenida que yo estoy dando. También he pedido a Vero y a Dani que puedan tener cada una brevemente un espacio para dar sus reflexiones de intención de ser parte de este conversatorio. Luego vamos a tener un espacio de entre 30 a 40 minutos para responder a las preguntas que ya han sido enviadas por miembros del colectivo, y otro espacio de 20 minutos para preguntas abiertas. También es posible que yo o Thais hagamos ciertas interrupciones, dado el caso que se vaya alargando mucho una pregunta, porque obviamente el tiempo es corto, o si es que no se respetan los acuerdos que ya mencioné anteriormente. Y con esto paso a dar a redactar unas pequeñas biografías de las participantes. Verónica Arias Cabanilla es abogada experta en derecho ambiental. Ha dedicado su carrera profesional a la conservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible en Ecuador y a nivel internacional. Es representante para Ecuador de The Nature Conservancy. Fundó el Centro de Derecho Ambiental de Ecuador y es profesora de Derecho Ambiental en la Universidad de San Francisco. Fue directora ejecutiva de la Coalición de Ciudades Capitales de las Américas sobre el Cambio Climático y secretaria de Medio Ambiente del municipio de Quito. Ha sido reconocida nacional e internacionalmente por su liderazgo y logros de índole ambiental.
Actualmente conduce el programa digital Perspectivas Ambientales, que tiene por objetivo concientizar y educar a la ciudadanía. Daniela Rosero López es ingeniera ambiental de profesión, se especializó en ecología acuática en su máster en ecohidrología en su doctorado en la Universidad de Cornell. Actualmente dirige los proyectos de investigación del Laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad San Francisco de Quito. Ha trabajado por más de 20 años en ríos con énfasis en caudales ecológicos e impactos de la infraestructura del agua. Muchas gracias a las dos por su tiempo. Gracias, Vero. Sé que estás en recuperación. Estamos contentos que estés bien. Y por favor, si quieres iniciar, Vero, brevemente con esta reflexión e intención de tu participación. Chévere. Gracias, Cami. Gracias a todos. Qué gusto estar con ustedes aquí de vuelta. Cuando la Cami me decía, bueno, ¿qué vamos a proponer ahora? Yo le decía, yo no quisiera inducir ni tener una propuesta mía de si sí o no y una postura política, sino más bien dar elementos para que ustedes tengan a bien después reflexionar. Y Nargis decía, tengo un mixed feelings entre mi cabeza y el corazón, y creo que muchas estamos en las mismas y tratando de analizar en varias mesas a las que he asistido. Creo que hay esta necesidad de análisis objetivo, quizá más académico, quizá más de reflexión de un contexto en el que deberíamos estar decidiendo, más allá de, el tema de los derechos de la naturaleza. Pero obviamente nos vamos a enfocar en ese tema por, porque a eso estamos abocados y eso es lo que, de lo que sabemos y nos apasiona. Sin embargo, sí creo que debo mencionar que hay otras coyunturas, contextos que tendremos que seguir analizando, quizá cada una de ustedes escuchando otras opiniones y análisis de constitucionalistas, de lo que significan las otras dos preguntas y lo que significa ir a una nueva constituyente si es que es del caso, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible voy a tratar de responder objetivamente algunas preguntas y más que nada, pues más bien hacer un conversatorio con todos ustedes que seguro van a tener algunas o montón preguntas y creo que son más que bienvenidas, más que preguntas, pues comentarios y ahí mismo se puede seguir comentando, ¿ya? Yo quisiera, a manera de contexto general, digamos así, no sé si puedo, Cami, unos 5 minutitos si me dan, porque creo que es importante generar algunos puntos, ¿no? Sobre quizá la gran pregunta que se están haciendo en otras mesas del día de mañana, justamente se va a hablar de los derechos de la naturaleza, que yo también voy a estar participando en el foro que están organizando en la San Francisco, si es que conviene o no mantener a los derechos de la naturaleza, ¿no? Como sujetos de derecho y por qué. Y yo siempre me pongo a pensar, y muchas de ustedes, ahí le veo a la Dania, a Lisa María, todos ustedes han estado más allá de nuestras narices y nuestra ventana y nuestro metro cuadrado que es el país. Y creo que eso me lleva a una reflexión viendo el escenario del contexto global. Porque es importante salir un poquito de nuestros límites para entender a dónde va la humanidad y tomar las mejores decisiones para el país. Entonces, eso no es de extrañar, cada una de ustedes sabe y lo lleva ya en su sangre, que vamos viendo un creciente deterioro de la naturaleza a nivel mundial, ¿no? Sabemos que el planeta está en riesgo. Sabemos que uno de los últimos informes del Instituto de Estocolmo
y de los científicos más prominentes como Rostrom y de tales que recién lo promocionó su último estudio de los límites planetarios en el World Economic Forum. Se ha sobrepasado ya más de 7 de los 9 límites planetarios, ¿no? Es decir, vamos en escalada hacia ciertos puntos de no retorno. Eso estamos hablando de la calidad de aire, de la calidad de los ríos, de la calidad de la contaminación de plásticos, de la biodiversidad en vías de extinción galopantes, ¿no? Ha caído 69% hasta el 2024. Ha habido un declive de la vida silvestre de vertebrados y ya la BBF decía en su último informe que estamos entrando hacia una extinción masiva. Y no se diga el tema de cambio climático que ya el IPCC mencionó que se había superado el 1,5 centígrados sobre niveles preindustriales, ¿no? En esta década, en estos últimos años, básicamente, por las emisiones actuales. Entonces, ustedes saben que estamos viviendo un contexto global muy diferente a lo que vivimos hace 25 años y de todas maneras esto ya se lo venía anunciando desde que yo me fui a hacer la maestría en 1992 sobre esto, que era súper novedoso y cuando siempre nos reímos de los primeros abogados ambientales que vinimos al país, cuando íbamos a estudiar esto, nos decían, ¿qué vas a estudiar? Derecho ambiental o derecho mental, me decían mis profesores, porque la verdad es que era tan novedoso que nadie sabía de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, con este contexto, creo que es importante mencionar que hay dos formas de hacer las cosas, ¿no? Primero, las leyes de la naturaleza son inexorables, o sea, no podemos regularlas, pero sí lo que podemos es regular las acciones humanas, ¿no es cierto? Y cómo nos relacionamos con la naturaleza. Caso contrario, sería conveniente que veamos o que si alguna de ustedes puede leer o les recomiendo leer a Jared Diamond, Colapso o No hay planeta B. Em, Estamos hablando de una emergencia ambiental, ¿no? Y el no saber leer las señales como en muchas de las civilizaciones que desaparecieron y que tiene su afinidad con el tema ambiental que menciona Diamond, que puede ser real o puede ser distópico, pero ahí menciona algunas cosas es porque no supieron verlo a tiempo y si lo vieron, no hicieron nada. Entonces, si Antonio Gutiérrez, el secretario de Naciones Unidas, desde hace algunos años está diciendo que vivimos en una urgencia climática, una emergencia climática, o las noticias nos dicen lo nunca antes visto, esto es histórico, ya están, las señales de alarma están ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción que deberíamos tener como ciudadanos y como el sistema estatal, ¿no? Que tiene algunas formas de comportarse. La primera es hacernos de la vista gorda, no importar, simplemente seguir viviendo, viva la vida y listo. Simplemente con el business as usual nos va a llevar a lo que en el camino que estamos, ¿no? Y la otra es que el que la naturaleza que se ve como un objeto que está allá, simplemente lo exploto y puede ser usado o puede ser abusado, ¿no? Ahí está todo el tema inclusive de la propiedad privada, de la propiedad estatal, comunitaria, etcétera, y qué límites ponemos a cada una de esas. Y el tercero es la protección, que muchas veces el reflejo, la constitución, no es que muchas veces, pero la constitución en sí mismo y las leyes reflejan lo que quiero proteger y lo que me interesa proteger o me interesa porque es una preocupación
de la sociedad en la que está viviendo en ese momento, ¿no? En su época fue la esclavitud, cuando se liberó la esclavitud, fue preocupación en ese momento, ¿no? En este momento estamos hablando de los derechos de la naturaleza, que fue una expresión y una voluntad de procesos que llevaban ya hace mucho tiempo, de movimientos ecologistas, movimientos sociales, agrícolas también, movimientos campesinos, movimientos indígenas, etcétera, y que entraron a formar parte del sistema de sujetos de derecho que se protegen ya dentro de la Constitución. Y claro, esto es lo que valora la comunidad y se refleja en un instrumento jurídico del más alto nivel como es la Constitución, y las declara como sujeto de derechos, así como el derecho a la privacidad, así como el derecho a tener agua limpia, así como el derecho a la participación y etcétera, etcétera, etcétera. Como tenemos, eso sí es verdad, es de las constituciones que más derechos tenemos. Tenemos 98 derechos, mientras que el resto de las constituciones llegan hasta 30. Entonces, tenemos derecho para todo. Pero estos derechos orientan, ¿no?, a la labor del Estado. Pero perdón que te interrumpa, te quiero pedir que podamos concluir porque tenía que también darle paso a la reflexión de la Dani y era menos tiempito, por si acaso. Ay, 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 ay. Gracias. Ok. Ajá. Entonces, básicamente lo que quiero decir con esto es que el Ecuador no abrió caminos para los derechos de la naturaleza, sino que reactivó un debate que quedó en 1982 con la Carta Mundial de la Naturaleza, que fue adoptada en Naciones Unidas. Entonces, le dio vida asumiéndola como tal en la Constitución. Ahora, en su momento fue una discusión muy interesante, y decíamos que decían pues algunos analistas que era un Mercedes que aún nadie sabía cómo manejarlo. Y de hecho pasó algunos años, pero fíjese en que de todas maneras alrededor de 16 sentencias de la Corte Constitucional tiene que ver con el tema de derechos de la naturaleza, claro, entre las tantas que manejan, ¿no? Pero 16 en todos estos 17 años es relativamente bueno, diría yo, y sentencias formidables que desarrollan muchísimo, mucho de los principios del derecho internacional. Y el derecho internacional es parte constitutiva de todo nuestro ordenamiento jurídico, porque el Ecuador se ha comprometido a cumplir con aquello a nivel internacional. Entonces quiero dejarlo ahí, y seguimos, conversando. Muchas gracias, Vero. Dani, porfi, si nos quieres ayudar con tu reflexión. Y antes, perdón, Dani, de darte la palabra, también quiero decirles a las personas que han mandado sus preguntas que sí hicimos un trabajo de juntar preguntas que estaban muy parecidas justamente por el tema de los tiempos. Adelante, Dani. Hola, buenas noches con todos. Gracias por la invitación y por organizar este conversatorio, que creo que es de las opciones o las pocas opciones que tenemos para conversar y escucharnos, que justamente es una de las pocas cosas que sabemos hacer. Y creo que es súper importante, a pesar de que estamos aquí los convencidos, por lo menos de levantar la discusión y levantar el nivel de conversación. Entonces, yo siempre abogo por el tema de que hay veces que pensamos que la parte técnica es difícil, pero es como todo, o sea, si uno presta atención y pregunta, tienes tiempo de aprender y puedes saber. Aquí hay ejemplos brillantes de personas que se han vuelto totalmente capaces y técnicas y pueden defender tranquilamente lo que le pasa al río, la situación en la que está, de escuchar y de aprender y de preguntar. Y bueno, yo quiero entrar en mi reflexión básicamente en relación a lo que significa
Para los ríos o para todos los ecosistemas acuáticos, no solo los ríos, porque estamos hablando de lagunas, humedales, turberas, todo lo que conocemos como ecosistema acuático del que muchas veces no tenemos idea, a veces solo cómo funcionan, pero sabemos que están ahí y sabemos que dan un servicio a la gente o nos proveen de algo y eso nosotros le llamamos ecosistemas, servicios del ecosistema. Entonces, si bien es cierto, como mencionaba Verónica, hay este progresismo que hemos tenido, que se vino a ser muy importante en el Ecuador, que ustedes saben, muchos años, mucha gente decía la primera y cosas así. Hay mucha también esta preocupación de que esto no se ha materializado en como deberíamos, porque nos hace falta instrumentos, etcétera, muchas cosas, todas técnicas, lo que quieran. Pero desde el lado de la perspectiva del manejo de los ecosistemas acuáticos, siendo estos ríos o lagunas, nosotros, ustedes saben, manejamos básicamente los seres humanos de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Ahora, y por mucha conciencia, tanto de la amenaza, de lo que vemos que pasa, un poco este dramática ansiedad que vivimos con esto que se nos escapa de las manos, y esta conciencia que estamos tratando de remover en las personas, tenemos una idea de que este manejo no solo es para nosotros, porque necesitamos nosotros, porque somos los únicos que nos beneficiamos de eso, ¿no? Entonces, algo nos ha llevado un poco a movernos hacia, bueno, esto quizás es bueno que exista, porque el ecosistema ha estado así siempre y ha funcionado bien. Entonces, esto que hemos tratado, que se ha volcado, que de alguna forma yo creo que ha habido grandes avances, a pesar de que a veces es triste porque uno se queda con muchas ambiciones de lo poco que pasa frente a lo que quisiera hacer, hay muchos avances. Entonces, es esta escucha y es esta escucha hacia el lado científico, hacia el lado de la experiencia, al conocimiento ancestral, a la gente que vive y que conoce esos sitios muchas veces más que otras personas que van y miden, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que de alguna forma se elevó la discusión, se puso este estos sujetos de derecho en la boca de las personas, ¿no? Entonces, para bien o para mal, la gente dirá, pero si no es un ser vivo, si no tiene decisión, etcétera, etcétera. Y otros habremos de los que dice, claro, pero es que como no tiene cómo defenderse, entonces el resto hacemos lo que nos da la gana. Entonces, no es cuestión solo de que es una letra muerta, es una cosa súper ambiciosa y eso, sino que se ha podido hacer algo y justo como mencionó Vero, es un éxito, o sea, estamos casi diciendo una sentencia por año, lo cual podría ser para todos los que conocemos poquísimo, porque sabemos que están súper hecho pedazos nuestros ríos, pero es algo y eso es lo que motiva al resto para que nos levantemos y digamos, bueno, hay que hacer algo. Entonces, desde el lado de los datos y desde el lado de la academia es súper importante porque eso significa que la gente quiere saber más y que la gente pregunta y que las personas todos decimos, bueno, ¿será bueno medir este río? ¿O dónde están los datos? ¿O no me entregan los datos? ¿O no sabemos qué exactamente le pasa a esta zona porque no hemos medido? Y eso nos boca a responder una condición natural de los seres humanos que es la necesidad de conocer. Y muchas veces nos olvidamos de eso precisamente porque eh, todo es muy rápido y ya hay que tomar la decisión. Y entonces como hay el dinero, como viene el recurso, como vienen las elecciones, como viene cualquier presión externa, hay que tomar decisiones sin información. Y eso quizás no es algo del ejemplo que nos puede pasar ahora, ¿no? Como, o sea, ya hay que esto pasa en 2 semanas. Y uno ya tiene que saber lo que hay que hacer. Y como mencionábamos al inicio, justo comentaba Nargis, hay este conflicto en donde dices la lógica, el corazón y no sabes qué es lo que se necesita, pero los datos están ahí. Tenemos una necesidad de pensar en el agua como un recurso hídrico, como un recurso estratégico. Olvídense de la tendencia política, es pensado como un recurso. A nivel mundial incluso es del recurso y el derecho. Y muchas veces eso nos ha volcado a que como es un recurso tengo que pensar cómo lo voy a usar y como es un derecho tengo las, las, todas las potestades de hacerlo mío o de hacerlo de un servicio. Y justamente eso nos quita esta sensibilidad de decir, bueno, quizás eso estaba bien sin que yo le haga nada. ¿Cómo puedo servirme o hacer uso de eso manteniendo eso que antes hacía, que antes
que tenía naturalmente. Entonces, es algo que necesitamos mantener. Yo creo que es fundamental para el uso de los datos y para la comunicación de los demás, que esta discusión se eleve y que podamos tener esta información siempre en nuestra cabeza, no para convencernos, sino para entender las cosas. Eso, Cami, gracias por el ojito de Gracias, Dan. compasión. Se me ocurrió que podía lanzar ese emoticón del tiempo para que así no les interrumpa tan feo mientras responden. Ok, de No, ahí. gracias. Creo que ahora sí pasamos a las preguntas. Gracias, Vero y Dani, por sus reflexiones, recapitulaciones de experiencias compartidas. Dale, Thais. Muchas gracias a todas. Junto con la Cami vamos a estar moderando y haciendo preguntas. Entonces, Vero, yo te voy a hacer las preguntas y la Cami le va a hacer a la Dani para que no sea solo como... Vamos a tratar de intercalar para que no parezca como una conversación entre dos personas, ¿ya? Entonces, Vero, la primera pregunta que tenemos es que en el contexto actual en el que vivimos, y me gustó mucho esto que dijiste, que los derechos son los que van a guiar al Estado. Entonces, en este contexto en el que estamos, vemos la necesidad de revisar las estructuras que en la actualidad, las estructuras del Estado que en la actualidad no están funcionando. ¿Cómo podemos asegurar que el proceso de una posible nueva constitución no retrocedamos en los avances históricos logrados en los derechos de la naturaleza, sino que más bien puedan fortalecerse? Entonces, ¿cómo esta nueva, si es que en el caso de que existiera una nueva constitución, esta podría fortalecer, podría debilitar? Y si es que, y para las personas que estamos viendo el contexto actual y decimos como tal vez se necesita un cambio, em, ¿cómo podríamos tener garantías de que permanezcan los derechos de la naturaleza? ¿Quiénes van a participar en la Asamblea Constituyente y cuál sería el peso real que tendría el gobierno dentro de este proceso de la constituyente? A ver, me vas contando, hay varias preguntas ahí que me noté, pero bueno, verás, hay varios temas que siguen surgiendo en las conversaciones, en los análisis políticos, en los análisis académicos y todo lo demás. Y en cuanto al tema de los derechos de la naturaleza, creo que debemos estar claros que los derechos de la naturaleza no obstaculizan el desarrollo. Yo no lo veo así. Creo que hay sectores productivos, extractivistas, etcétera, que de pronto sí lo ven así, pero quizá porque no lo están entendiendo bien o hay un cierto desconocimiento de las regulaciones y no por eso creo que tenemos que cambiar toda una constitución respecto a esto. ¿A qué me refiero? Que si los derechos de de la naturaleza son más exigibles o exigen un estándar mayor que el estándar ambiental, si se hace bien las cosas, todos salimos ganando, ¿no? El grave problema es que hay una falta de conocimiento, falta de capacitación, falta de aplicación de la normativa que está ahí. Y si ustedes ven en los casos del río Dulcepamba, del río Machángara, del Monjas, ahora que estamos en la cuestión de la construcción del planta de tratamiento en el Valle de Urabia, en lo del lago San Pablo, bueno, en todas las sentencias hay una falta de conocimiento y de aplicación por parte de los GATS terribles, y puede ser voluntad política también y presupuesto, pero en la gran mayoría no saben cómo aplicar el estudio de impacto ambiental. Cambian el curso del río como que nada, deciden a tontas y a locas como quiera. Entonces, hay esa falta de conciencia y esa falta de educación y de capacitación en las autoridades, en los jueces y obviamente en quienes tienen que estar llamados a hacer la legislación que es la asamblea, ¿no? Entonces, si es que se hicieran bien las cosas, yo estoy consciente que
cumpliendo con los estándares ambientales muy buenos, procedimientos correctos y que obviamente no haya corrupción de por medio, creo que hay un buen equilibrio en ese sentido, ¿no? Una cosa. Después, hay suficientes herramientas en la propia Constitución de la naturaleza, de los principios de precaución, de los principios de principio contaminador pagador. Bueno, hay una cantidad que la verdad es que se puede aplicar en ese sentido, ¿no? Una de las cosas interesantes de nuestra Constitución sí es que son derechos progresivos, es decir, que tienen que ir desarrollándose a través de la Corte Constitucional, a través de la legislación, a través del Ejecutivo, etcétera, eh, y que de alguna forma se han desarrollado y que han sido cuestionados. Y aquí me meto ya un poco en el tema de la Corte Constitucional, porque muchos de las posiciones en contra de los derechos de la naturaleza lo que dicen es que la Corte Constitucional se ha metido a ser muy técnico, pero es que la Constitución le está permitiendo en ese sentido. Entonces, quizá por ahí creo que van a querer afinar eso, ¿no? O cerrar esa posibilidad. Ahí valdría la pena entonces ese análisis constitucional. Por otro lado, hay posiciones de la no regresividad, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el artículo primero de la Constitución dice que no se puede regresar todos aquellos derechos que ya están establecidos en la Constitución. O sea, no es que mañana hago esto o tengo una nueva y simplemente desconozco los anteriores, lo cual podría eventualmente dar una garantía que estos derechos ganados, como el derecho a la naturaleza, no vayan a desaparecer. Por un lado, ese es un planteamiento. Pero por otro lado, hay sentencias de la Corte Constitucional que también son contradictorias, porque lo que te dice es que si es que la Asamblea Constituyente es un poder originario o de plenos poderes, entonces tiene la potestad para refundar una república y limitar derechos, ¿no? Entonces, eso no podría yo predecir ahorita el futuro, pero podría darse esta dicotomía o esta bronca entre los que serán elegidos como asambleístas constituyentes y la propia Corte Constitucional. Eso creo que también está en la palestra a ser discutido, debería analizarse todos los abogados doctrinariamente qué significa eso. Y la tercera cosa, y en esto concluyo para darle paso a la siguiente pregunta o a la Dani, es que muchas veces decimos que los derechos de la naturaleza eh, no han servido lo que no ha servido es justamente, perdón, recapitulo, que no han servido. ¿Por qué? Porque seguimos contaminando, porque las cosas no funcionan, porque se sigue cazando, se sigue deforestando, etcétera, ¿no? Y es verdad, hay muchas de las cosas que faltan, pero no necesariamente eso ocurre porque tenemos una constitución que no sirve para nada. Entonces, si vamos por esa, votamos todos los derechos, así sean los humanos, y votamos esto y nos vamos, cerramos la lámpara y nos vamos a la casa. Eso no es así. Lo que parece ser es más bien un tema de infraconstitución. ¿Qué significa eso? Que no ha habido suficiente desarrollo de legislación que son las patitas que le hace dar vida a esa constitución. Entonces, por un lado, se tiene la sentencia de la Corte Constitucional que les da atribución para aquello. Por otro lado, debería ser justamente el Ejecutivo, por parte de la institucionalidad ambiental, quien está llamada, por ejemplo,
a desarrollar propuestas inclusive de ley para la correcta aplicación de la consulta ambiental y la consulta previa. También fue llamada la Defensoría del Pueblo y hasta la fecha estamos con una vacancia de 17 años esperando esto y obviamente los sectores productivos también están esperando y yo entiendo eso porque lo que necesitamos es tener reglas claras para todos. Pero eso no significa que la Constitución está mal, sino que no se ha sabido desarrollar ni por parte de la Asamblea Nacional con las leyes que deben desarrollar, ni tampoco por parte del Ejecutivo y algo, pues con lo que tenemos en las Cortes Constitucionales que sí nos dan luces sobre la aplicación. De ahí a que después se cumpla por parte de quien tiene que cumplir, y es otro cuento, otro capítulo. Muchas gracias, Vero, por tu respuesta. Creo que estuvo bastante claro. Paso a la respuesta, ay, perdón, a la pregunta de la Dani, que un poco ya lo respondiste en tu reflexión, pero tal vez podemos profundizar un poquito más. La pregunta dice así: desde tu experiencia como científica que vela por la protección de los ríos, ¿qué impacto ha tenido para tu trabajo la existencia de los derechos de la naturaleza en el Ecuador? ¿Consideras que la actual constitución promueve una planificación hidrológica basada en evidencia científica o es algo que puede mejorarse? Ya, súper, verán, o sea, como yo mencionaba, y ahorita lo acaba de decir Vero, en realidad eso es, ¿no? Es como que tú tienes todo en tu casa para hacer, es como todos, por ejemplo, tenemos todo para ser excelentes, y por qué no todos somos asambleístas o cosas así, o sea, tenemos todos los recursos, ¿no? Entonces, justamente desde nuestra parte, desde el lado de la academia, desde el lado científico, hay muchas herramientas y se han hecho de todo lado, de todas las universidades, esfuerzos realmente de aplaudir a nivel internacional, porque el Ecuador sobrevive y flota en investigación por autogestión, porque ustedes saben que eso no está destinado desde el gobierno, no hay una política y cuando hubo, también se malgastó y eso también se perdió en mucha gente que tergiversó y después, claro, esos son los casos emblemáticos y la gente habla mal de todo, ¿no? Pero la cuestión es que desde el lado de la parte científica, la parte de los datos que puedo asesorar y se ha tratado de hacer asistencia, digamos así, existe muy poca escucha, ¿no? Desde el lado del político y desde el lado del gestor que tiene de tomar las riendas por las manos, tenemos todavía esta situación en donde el asesor no es un técnico. El asesor es el amigo, el asesor es una persona que desconoce. Por ahí alguien conoce, algo se llega y ustedes saben que nosotros en Ecuador es un pueblo chiquito y todo el mundo hace las cosas por amistad. Entonces nosotros desde el lado de la ciencia, desde el lado académico, desde la gente que genera datos y que tiene el conocimiento, como mencionaba antes, el que vive al lado, el que conoce su río, cuánto crece, el conocimiento ancestral, no llega a ser el que informa realmente las decisiones. Y eso no es culpa de la Constitución. Eso es porque puede venir cualquier Constitución, ¿no? Esos son justamente esas herramientas, esas patitas que mencionaba Vero, que son los reglamentos, que son las acciones que realmente se ponen en el papel y que dice 5, 10, 25, entre 10, 40, esas medidas. ¿Y en qué ha fallado eso? Que todas las personas que pueden generar esa información no se encuentran ni remuneradas, ni reconocidas, ni están apoyadas para generar eso de una forma consistente. Ustedes saben lo que pasó hace un tiempo con un montón de servidores públicos, entre los que estaban muchos técnicos de carrera que fueron eliminados de sus puestos. Y uno se pregunta, ¿y entonces a qué responden las cosas? O sea, ¿cómo haces tú un trámite con alguien con el que trabajaste de forma técnica y después esto se deja? Y eso pasa, por ejemplo, en la ley de recursos hídricos, ¿no? Tenemos una ley que tuvo todo este periodo de ejecución y por diferentes razones, y Vero puede aclarar, se determinó como inconstitucional, entiendo, pero muchas cosas se aprobaron con esa ley. Y luego
muchísimos reglamentos inexistentes. Entonces, desde el lado de esa parte, de esos reglamentos existentes, tú que tienes los datos, tú que generas, tú que observas y que conoces lo que está pasando, dices, está contaminado, está mal, están desviando un río que no deberían, esto y el otro, pero no hay reglamento, no hay nada que te ampare. Y eso no llega a la Constitución. Entonces, eso lleva a la segunda pregunta que decías justo, Cami, que es, o sea, ¿cómo esto ayuda a la planificación hidrológica? Es justamente que no es la Constitución, pero hay una ventanita que responde a los derechos de la naturaleza, que empuja y por lo menos despierta el interés de que, bueno, entonces hay que conocer. Si dicen que este río no se puede tocar, que tiene derechos, entonces quiero saber cuánto le puedo sacar a este río para que la comunidad que está abajo, que tiene también todo el derecho de ser dotada de agua, pueda coexistir, porque no es el uno o el otro, ¿no? O sea, esto también hay que reconocer totalmente. Y en ese aspecto, nosotros estamos limitados porque no tenemos esa información para tomar esas decisiones como quisiéramos y no viene necesariamente desde la academia que esté presionando. Ustedes quizás han visto una serie de documentos firmados por montones de científicos. Justamente mencionaba Vero también, por ejemplo, el Instituto de Estocolmo tiene una página gigante donde dice miles de científicos, por favor, hagamos algo y no se hace. Porque ya no es cuestión de un grupo que presiona, es cuestión de este grupo, como todo el que está aquí señalando, que pregunta y que dice, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde están esos datos? Y es complicado porque justamente es un trabajo. Y como todos sabemos, es este tiempo que ustedes le están dedicando para preguntar, para averiguar, que no lo hace todo el mundo. Y no lo quiere hacer todo el mundo y entonces eso no viene desde un elemento legal, eso viene de una motivación personal, digamos así, y una empatía social que cada vez tenemos menos, ¿no? Entonces nosotros ahora desde el lado de los datos podemos empujar hacia presionar justamente con información, con referencias, con datos, pero ustedes han visto qué es lo que pasa con la sentencia del Machángara. Tenemos todas las evidencias, tenemos el instrumento legal, pero no tenemos el reglamento de aplicación, no tenemos la forma de hacer efectivo eso. Y también eso uno se da cuenta que es, como mencionaba Vero, a veces cosas políticas que ya se escapan totalmente del ámbito de acción de uno, de la paciencia, de la tolerancia que puedes tener para estar ahí en el pie de lucha, porque dices, bueno, es que esto no avanza, porque es un juego de titanes, o sea, a ver quién se cansa más rápido. Y en esta pelea un poquito también ha sido así, o sea, como, a ver, vamos a seguir y estos ríos siguen mal y seguimos usando el agua para nuestro servicio porque nadie va a medir y no hay plata para medir y nadie quiere gastar dinero en medir los niveles de los ríos cuando hay que comprar cosas para las diálisis. O sea, es lógico, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, la gente se tiene que preguntar y por lo menos en preguntarse surge esta necesidad de despertar, despertarnos entre nosotros y despertar en el resto y decir, no es tan simple, no es como que regreso y elimino todo esto y digo voy de nuevo, o porque a mí me apasionan los ríos, yo todo voy a votar en contra, etcétera, porque no es así. Tenemos que ser más fríos realmente en tomar esas decisiones con esa información, porque eso después tiene repercusiones en nuestras acciones como colectivos, ¿no? O sea, nos pasa ahora mismo que siempre está esta situación del proselitismo, que no necesariamente es, pero son datos. Y justo me acuerdo que alguien mencionaba y decía, a ver, tenemos tantos ríos afectados, estamos protegiendo, buscando proteger esos ríos afectados. No es proselitismo, o sea, no estás buscando, tú estás confiando en que esas herramientas son las que te han ayudado. Es como mencionaba Vero también, los derechos humanos. No porque de repente haya, quiere decir que la gente los respeta, pero sí hay gente que los está haciendo porque hay datos y tenemos y queremos actuar sobre eso. Entonces, son los instrumentos y es la gente que pregunte sobre esos instrumentos que tenga esta necesidad de presionar a la gente, a los demás para que nos involucremos. Gracias, Dani. Ya te doy pasito, Thais. Solo quería un poco yo recapitular de lo que han respondido. Voy entendiendo que, porque a mí sí
me cuesta mucho entender este tema legal, creo que para todos es súper engorroso. Entonces voy entendiendo que tenemos una constitución aquí arriba que pone las primas, la ley, lo más importante, pero hay todo un camino largo para que eso se cumpla y eso es lo que es así como engorroso. Si me equivoco, me dicen, pero un poco resumiendo ahí lo que han respondido hasta ahora, ¿no? Sí. Dale. Sí, Cami. Gracias, gracias, Vero, gracias, Dani. Justo con lo que dice la Cami y lo que hemos estado conversando. Y también justo como la Vero nos decía, como han logrado varias sentencias, va justo por ahí. La em, la pregunta va a que, bueno, tenemos los derechos de la naturaleza que nos han amparado para ganar sentencias, como es el caso del Machángara, sin embargo no se han cumplido y estamos viendo que es un proceso como mucho más largo y que tal vez esto se complica porque después de darse la sentencia se empieza a responder a ciertos intereses, como estaban comentando, ¿cierto? Como intereses que pueden ser públicos, privados, de la industria, de la ciudadanía. Entonces, la pregunta va hacia cómo puede una sociedad resolver los conflictos entre la protección ambiental y las necesidades humanas que son básicas, como por ejemplo la vivienda, la alimentación, el desarrollo, pero también con estos intereses del sector de la industria que buscan como el desarrollo y suelen irse como hacia los límites extractivistas. Entonces, esa es como la primera pregunta, Vero. Y dentro de eso, entonces, ¿qué factores se podrían adherir o qué mecanismos podríamos tener para que las sentencias sean efectivas? ¿Se puede como hacer algo con la constitución que ya tenemos? ¿O habría que reformar toda la constitución para que las sentencias puedan ser acatadas? Ya, bueno, hay un montón de preguntas ahí adentro, pero voy a recapitular algunos temas que mencionaste. Yo siempre me pongo a pensar que eh, tratar de encontrar un balance, ¿no? Entre la protección ambiental y el impulso empresarial, sobre todo de los sectores extractivos. em, y decir, bueno, si en un país tan polarizado como está, que unos ven simplemente desde mi perspectiva, y otros desde su perspectiva y cada uno en su perspectiva pues legítima y todo lo demás, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Sí, o sea, porque es mi universo personal y uno cree tener siempre la razón y creo que ese no es el punto porque se polariza, ¿no? Pero sí creo que tenemos que entender de llegar a un acuerdo común en el sentido de replantearnos que si la economía de un país puede crecer, sí, pero si la naturaleza colapsa, entonces, ¿qué sentido tiene el progreso, no? ¿Acaso tiene sentido si estamos llenos de plata, pero no tenemos agua limpia, no tenemos aire limpio y nuestra gente se está muriendo cada vez más con problemas respiratorios? Tenemos suelos contaminados que ya no producen correctamente para comer. Nuestros hábitats están completamente deteriorados. Entonces, ese balance creo que es el que siempre tenemos que tener en mente si es que queremos hablar de progreso. Em, y la otra pregunta que creo que siempre es válida preguntarse es, entonces, ¿qué tipo de desarrollo se debe adoptar para equilibrar la explotación de estos recursos y la conservación ambiental? Pero además en un país que tiene su especificidad como es un país que es megadiverso, uno de los 17 países megadiversos en el mundo. Entonces, no es Chile, no es Madagascar, no es Ecuador, ¿no? Con su
especificidad y con todas las ventajas competitivas que eso le pueden hacer enriquecer muchísimo, ¿no? Pero lamentablemente yo no veo en el Ecuador digamos, ese acuerdo mínimo establecido en una constitución, porque la constitución, como les decía, refleja además un pacto social de acuerdos mínimos en cuanto a dónde queremos ir, en la parte económica, en la parte ambiental, en la parte social, etcétera, ¿no? Y yo creo que por eso es que se nos hace tan difícil, y retomo otra vez lo que decía Nargis, o sea, tengo el corazón acá, pero tengo acá también, hay que dar de comer a un montón de cosas, o los hospitales están rebosando, no hay medicinas, no hay escuelas, no hay esto, ¿qué doy? Y de dónde me saco la plata, ¿no? Y debe ser difícil, muy difícil gobernar, porque además tienes que tener un sombrero político, porque es político, ¿no? Tienes que tener un presupuesto, y tienes que mirar también todo este conjunto de cosas. Entonces, hasta no tener y establecer en realidad y sincerarnos, decir, bueno, qué tipo de país queremos o qué modelo de desarrollo queremos, si es que es extractivista, ok. Díganlo y pónganlo claramente y las reglas claras y detalles. Si queremos, como Costa Rica hace 50 años, decir no vamos a explotar minerales ni petróleo y vamos a dedicarnos a conservar los recursos naturales y todo el presupuesto de las Fuerzas Armadas a educación, eso ha sido 50 años de una política de Estado, no de gobierno, de Estado, ¿ya? Igual que Chile o Perú. Voy a explotar voy a ser el país más fuerte en términos de explotación minera, pero lo tiene claro. La ambigüedad creo que es lo que les está matando a los sectores extractivos, productivos y a los que defendemos la naturaleza. Entonces, si no tenemos esos acuerdos mínimos claros, difícilmente un ordenamiento jurídico va a poder desarrollar lo que tiene que desarrollar. Todo el mundo quiere seguridad jurídica, sea para inversión o sea para saber que los páramos no se tocan o en las áreas protegidas está prohibida la extracción, ¿no es cierto? Como dice la Constitución, pero con excepción de y ahí están las excepciones, ya entra todo, ¿no? Entonces, esas ambigüedades creo que es lo que estaba faltando definir, ¿no? En la Constitución. Ahora, sobre la efectividad de las sentencias, nuevamente, hay un montón de cosas que pueden estar lindo en el papel, lindo en las sentencias, pero obviamente vemos que eso no se cumple. ¿Por qué? Porque son temas políticos, son temas de presupuesto, son temas de prioridad y ¿cómo es? Y creo que hay un fuerte componente de que la sociedad civil no está realmente organizada para hacer una presión social y no hay esa apropiación, digamos, de lo que tiene que hacerse, sino que somos un grupo ahí que sí, que chévere, estamos bregando por la naturaleza, pero la mayoría de gente está preocupada ahora por otras cosas y es evidente, ¿no? Yo qué sé, por la seguridad y de tales. Pero déjenme contarles rapidito sobre, como ejemplo, cuando fui secretaria de Ambiente. En 1914, que se inició la administración a la que yo pertenecí, se recibió, me acuerdo, con la planta de tratamiento a medio hacer, la del sur. Y había encuestas de toda la ciudadanía que decía qué prefieren, la descontaminación de los ríos o la construcción del metro. Obviamente el 93% de la población necesitaba movilidad y evidentemente ganaba todo esto. Sin embargo, se construyó la planta de tratamiento porque ahí uno más o menos que fregaba, 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 se destinó 14 millones de dólares, me acuerdo, y se hizo, y le Maps se hizo. De ahí faltaba todo lo demás.
Lo increíble fue que después se corrieron nuevas encuestas y la gente quería, casi en un 90%, que se pueda incluir una tasa para descontaminar los ríos. La gente aquí en Quito quiere esa tasa. Políticamente después ya no hubo cómo. Y eso, a eso es lo que voy. Cuando tienes la sentencia y tienes una ordenanza que tienes que cumplir y tienes juegos políticos de por medio y que tienes que ver si es que las aceras o los bordillos o las alcantarillas o yo que sé qué es prioridad porque esos son barrios que te van a dar votos y obviamente el tema del agua no te va a dar, entonces ahí vienen y comienzan a patear el tablero para más adelante, más adelante, más adelante. Y es precisamente ahí donde la sociedad civil organizada tiene que tener un rol muy fuerte de presión para cumplimiento de eso. Y cuando no cumples, si esté establecido, no me acuerdo si en la Constitución misma, que puede uno pedir revocatoria de mandato de las autoridades que no cumplen y que también auditoría te puede caer por eso, ¿no? Uno como funcionaria está vista por Contraloría en auditorías de gestión, que después la quitó el presidente Correa en su momento, que no quería que nadie le controle, pero bueno, entonces nos quitaron eso, pero tú puedes ser auditado si es que no cumples con aquello, ¿no? Entonces, fíjate lo que les decía, el problema que es no de la Constitución, sino de la normativa secundaria, leyes orgánicas, leyes normales, reglamentos, acuerdos administrativos, tienen un ordenamiento y son las patitas que le permiten desarrollar esos derechos. Entonces, si tienes una ley de aguas que, por ejemplo, tiene que tener una consulta prelegislativa y no la haces, después te mandan una acción de inconstitucionalidad porque no has hecho todo el proceso de consulta prelegislativa, pues con los actores que tienen que estar en la mesa. Entonces, no saben cómo hacerlo. Ahí está el decreto 754 que me acuerdo de hace 3 años más o menos, que querían evacuar de una sola 12.000 licencias ambientales que todo el sector productivo con toda la razón quería evacuar, pero no es cuestión de decirle al presidente me parece que le hicieron meter las patas de esa época al presidente Lazo con un decreto que decía evacúese casi, casi con ese decreto todas las licencias ambientales sin consulta ambiental, sin consulta previa, etcétera, etcétera. Entonces, la Corte Constitucional le dijo que no podía ser de esa forma. Entonces, hay vacíos, hay una ley que está pendiente en estos dos sentidos, que no se ha hecho 17 años y que la propia Corte Constitucional casi, casi les ha tenido que dar haciendo al propio Ministerio del Ambiente para que pueda evacuar justamente esas licencias ambientales con ciertos estándares de consulta ambiental para que puedan realizar los estudios de impacto ambiental, las consultas previas, que sean libres, informadas y con todos los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, me parece que hay una falta de conocimiento, no hacen bien las cosas y después se quejan de que todo el mundo les está poniendo acciones de protección o de derechos de la naturaleza porque no hacen bien las cosas, ¿no? Y a mí me parece que falta un poco conocimiento y capacitación. Peor aún, ni se diga en los gobiernos locales. Y hay que trabajar mucho para eso. Muchas Muchas gracias, Vero. gracias, Vero. Dani, paso a tu pregunta. Dice así, en el caso de que exista una asamblea constituyente, ¿cómo se podría asegurar la independencia y el acceso a la información científica relevante para la toma de decisiones en relación a los recursos hídricos? Es decir, eh,
¿Sabes tú si se va a involucrar, digamos que existe esta nueva asamblea, cómo se involucra la ciencia y toda esta información científica que es tan importante para igual garantizar un montón de cosas y que realmente sea algo mejor? No sé si están la comunidad científica al tanto de esto, como sucedió tal vez en la anterior asamblea constituyente, tal vez nos puedes ayudar con esa información. Bueno, en la actualidad lo que existe es que desde el lado de los derechos y desde el lado más académico hacia la parte de derechos, la parte de abogacía, la parte de leyes, se está tratando de incluir esto, que ustedes saben también es académico, igual, información, o sea, como qué permite, qué no permite. Porque como bien sabemos, hay muchos temas constitucionales que son difíciles de entender para el común de los mortales y eso sí se está buscando que haya foros, que haya discusión. En el lado de ya la parte más hacia las ciencias exactas, digamos así, exactas por decir, porque está, por ejemplo, la meteorología, que es súper impredecible, pero al mismo tiempo se usa modelos. Siempre estamos en una carencia en este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tenemos este comité de ciencias que puede asesorar y que puede dar criterios a un grupo de personas que va a tomar decisiones. Y eso me une un poco a lo que comentaba Vero. Existe una como muy evidente desconocimiento de muchas áreas que se están manejando muy a la ligera, ¿no? Que tienen mucha repercusión en el futuro, en el presente, en el espacio. Y esto es muy alarmante porque lo que uno ve es que se genera información, se tiene datos, se conoce, se tiene experiencia y, por ejemplo, un comentario que pone aquí Dania, justamente se sabe todos los impactos que existe de las actividades petroleras en la salud de los seres humanos y de otras actividades en la salud de muchas personas y se hace caso omiso de eso, ¿no? Entonces, como no nos afecta directamente a una u otra persona, esos datos todavía no son, no sé, reales o quizá palpables. Y desde el lado de lo que está pasando ahorita en en todo este movimiento para reformar la Constitución, no se avisora este interés de ser más técnico, ¿no? De ser mucho más riguroso, justamente lo que mencionaba hace un momento Verónica. Si es que ustedes ponen las leyes claras, sabes a qué atenerte. Lo que dice Maribel, a ver, votamos porque no, un tema en el Yasuní, sin embargo se está haciendo. Y se pasa todo el tiempo haciendo y entonces tú no sabes qué hacer, porque es lo que decimos como, a ver, tenemos unas áreas protegidas donde se están sacando porque estos son recursos estratégicos o por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Entonces, no se ve realmente un interés, como tampoco se vio en un momento, en su momento, en cualquier, por esto quiero ser un poco clara con, no es cuestión de ideología política, porque los datos son los datos, los creas o no los creas, seas de cualquier corriente, quieras creer, yo no creo en el cambio climático, lo que sea, a la ciencia no le interesa, los datos están ahí y va a seguir pasando, ¿no? Entonces, si uno no ve esa apertura a tomar decisiones con información, decisiones con pruebas, decisiones em, por lo menos con consejo, con sugerencia de la gente que conoce o que ha estudiado. Yo no hablo por mí necesariamente de las personas que han trabajado años en muchas áreas y como mencionaba desde el inicio, gente que conoce ese sitio, que ha experimentado, hasta el conocimiento ancestral que conoce muchos de esos lugares, no es tomada en cuenta. Y eso lamentablemente lo único que prueba es que predomina el interés, ¿no? El interés de alguien, sea el que sea, político, económico, de cualquier tipo, porque no responde a un dato, a una condición específica. Y eso podemos ver en los ejemplos de otros lugares donde ha habido derechos de la naturaleza, donde los datos son lo que prima. Y esto entonces da unas reglas claras y se pone los datos en condiciones reales y todo el mundo sabe a qué atenerse. Y eso va para todos los grupos. O sea, como bien mencionaba Verónica, si es que nosotros sabemos sobre qué estamos trabajando, ya sabes que no tienes presupuesto, ya sabes qué tienes que hacer. Pero si te cambia la narrativa y tú mismo como
al menos conocido un poco en el tema, te dicen otros números, eso también altera un poco lo que puedes discutir con los demás, ¿no? Y vivimos por mucho tiempo un periodo en donde la narrativa que dominaba eran estos números rapidísimos, que el 60%, 30%, 10%, 5 de cada 7, etcétera. Entonces uno dice, se maneja súper bien la información, pero es como en todo lado. También esa información tiene que ser chequeada. Y muchas veces lo que nos ocurre es que no tenemos ni el tiempo, ni tampoco a veces el espíritu de estar chequeando lo que todo el mundo se inventa a cada rato. Entonces uno oye las noticias y yo a veces parezco loca porque solo voy diciendo, eso es mentira, o sea, eso es mentira, eso no es así. Yo he visto, yo he leído, yo estuve en ese sitio, eso no es así. Pero imagínense en lo que es. Si esos datos son manipulados, o sea, esa información es manipulada, también se convierten en herramientas que después la gente, no, sí están mintiendo, sí están midiendo, perdón. Pero ¿dónde? Nos ha pasado justamente con Maribel, es como, no, si todo estamos midiendo, todo tenemos, no se preocupe. A ver, deme los datos. No hay o se midió hasta tal año o no se tiene. Eso también es manipulación de la información, porque uno, como mencionábamos en el anterior conversatorio, es como si uno no se entera como ciudadano, porque nadie le dijo, y esto pasa, es como yo confío en que esta institución está elegida y estas organizaciones y estos funcionarios están elegidos para cumplir lo mejor, lo que se supone que deben hacer. Entonces yo como ciudadano no me preocupo porque eso es lo que debería ser su mandato. Cuando te enteras que no es así, esa institución peca por omisión, pero tú también te das cuenta que has pecado toda la vida por no preguntar cómo es que mis ríos no tenían tratamiento de aguas residuales y cómo es que yo soy parte del problema por muchísimos años y nunca me dijeron que era parte del problema o nunca supe hasta que realmente me pregunto, ¿no? Entonces, si es que en la Constitución está ese acceso a los datos, a ese empuje a tomar decisiones informadas, que no es un problema del Ecuador, ¿ah? O sea, pasa en todo lado. Si no vemos eso, nosotros también tenemos que hacer nuestro frente de lucha y es estar presionando para que más gente pregunte y analice esos datos, ¿no? Entonces, nadie tiene todo el tiempo de la vida para estar en seminarios y en webinars para siempre, pero sí debemos ser un poco más conscientes de que es nuestra responsabilidad y nadie más nos va a dar haciendo ese trabajo de preguntar y de exigir ese dato, ¿no? O sea, como hemos sacado tantas cosas, bueno, ¿de dónde sale esa información? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, quiero ver, resulta que no, resulta que son datos desactualizados y eso toma tiempo, pero es un deber que tenemos como ciudadanos porque muchas cosas se nos pasan porque uno confía en que esas personas que están a cargo de esa información están diciéndole a uno la verdad, ¿no? Entonces, si no vemos esas luces en esta constitución, en la constitución que venga, en la actitud de las personas, es muy difícil que podamos tener decisiones informadas. Muchas gracias, Dani, por tu respuesta. De un poco lo que entiendo es que sí, o sea, está la necesidad de estos datos, pero pueden ser tergiversados y que tampoco hay como un interés realmente fuerte en tener esta asesoría científica, digamos así. Gracias. Thais, ¿quieres continuar con la siguiente pregunta, por favor? Gracias, gracias, gracias. Sí, entonces, Vero, la siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos encontrar un camino colectivo para mantener una postura política en defensa del agua y la naturaleza sin caer en partidismos? Especialmente con el sector de la sociedad que no está muy interesado en las leyes, en los derechos de la naturaleza y la ciencia, porque a veces tratamos de conversar, de hablar de esto de los derechos y ya nos encasillan en un partido político. Entonces, ¿cómo podríamos avanzar hacia tener estas conversaciones con otros sectores de la sociedad que no necesariamente están aquí, por ejemplo? Mm, mm. Sí,
A ver, yo creo que hay que tratar de, como les decía, de encontrar un punto común, ¿no? Y un punto común donde no se ha identificado como ya están tachando, ¿no? O en algún momento se tachó de ecologistas infantiles o de eres de izquierda o de derecha actualmente y ¿cómo es que se llama? Y los que defienden la naturaleza pues son más de la izquierda que de derecha o viceversa, yo qué sé qué y peor aún de un partido. Entonces, y yo creo que el jugar bien las cartas significa siempre buscar esa justificación. Yo creo que la Dani me ha mencionado que es muy importante que la toma de decisiones se base en datos científicos. La academia puede aportar muchísimo en ese sentido. Cierto es que va a haber una dosis importante política en las decisiones. Lamentablemente el Estado es un ente político, el ser humano es un ente político y va a pesar eso, pero llamar la atención de que la ciencia está gritando, pero a gritos, de que nos basemos en la ciencia con relación a las cosas que están pasando en el planeta, ¿no? Entonces, la data es crucial y por ende la transparencia de esa data es crucial y eso nos falta mucho, porque la gente, y peor todavía, un gobierno abierto es mucho más difícil encontrar. Yo estaba haciendo un paper sobre la cuestión de contaminación de plásticos para la San Francisco, igual en el Ministerio de la Producción no tenían, pero absolutamente nada y decían que se reciclaba el 90% de las cosas. ¿Y de dónde saca esos datos? Ah, porque las empresas privadas me dijeron. Entonces, ¿cómo puedes manejar la data así, no? Es impresionante. Y recuerdo cuando hicimos con la San Francisco el Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito, era información recopilada de 10 años y pico que la encontré en los cajones de cada uno de los funcionarios y valiosísima, pero no estaba sistematizada, no estaba mapeada, no estaba... y nos demoramos como 2 años en hacer todo eso, pero esa es la información que se necesita presentar a la ciudadanía. Entonces, eso es súper importante para mantenerse objetivamente y no caer en ese partidismo, ¿no? Con relación a la postura política, también creo que es importante buscar nuevamente elementos bases, ¿no? O sea, yo creo que el tema de justicia y el tema de corrupción siempre va a haber un common ground, digamos así, ¿no? Que por la que luchar. Yo creo que todos queremos que se respete la justicia, las instituciones y las decisiones que se hayan alcanzado. Porque si hay una consulta popular, si hay una sentencia, si hay un decreto, no es que a mí no me parece y entonces no la cumplo. Es que está este señor de tal partido y con razón, entonces como a mí no me parece, tampoco la cumple. Entonces no hay una institucionalidad de respeto hacia las decisiones, tampoco a los gobiernos. No muchos estaremos de acuerdo, sí o no, con este gobierno, o estaremos en algunas cosas, por supuesto, pero eso no significa que voy a desconocer todo y voy a ir a respetar, porque al fin y al cabo es el presidente y así ha sido con los demás presidentes, ¿no es cierto? Entonces, eso por segunda cosa. Y después, creo que también hay un tema de común acuerdo que es la creación de valor. ¿No? Y el modelo que llevamos normalmente en Ecuador y las economías basadas en los recursos naturales como la nuestra, es solamente que capturamos ese valor, ¿no? Lo que estamos viendo es una captura de valor. Em, Tú ves la naturaleza, capturas el valor, pero no creas valor. Y yo creo que los conceptos que le gusta mucho a la gente que estoy hablando, por ejemplo, con el sistema B y con emprendedores y de tales, hablemos conjuntamente de economías circulares, hablemos conjuntamente de bioeconomía, hablemos de economía regenerativa,
hablemos de más como una solución de, de encontrar cosas que puedan ser compartidas, de un valor compartido y mirar qué ventaja competitiva en realidad tenemos como país, siendo un país megadiverso, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres cosas, y seguramente hay cuatro, cinco, seis más, son lo que les digo, los acuerdos comunes, buscar más, encontrar más temas comunes que disensos. Y eso nos falta mucho ahora en Ecuador y por eso yo creo que estamos bastante polarizados en ese sentido, ¿no? Entonces, eso nada más. Muchas gracias, Vero. Em, Ahora voy a pasar a hacerles una pregunta a las dos, em, para que cada una pueda responder esta parte brevemente, porque ya son 8:25. No estamos ya más de una hora. Sí, no, sí. Y queremos dar paso a las preguntas que han hecho al público también. Entonces, les pido que estas preguntas les respondamos rapidito cada una y pasamos a las siguientes. Em, Esta pregunta habla en relación de cómo hemos traído a la ciudad el agua de diferentes lugares, no necesariamente, incluso ni siquiera de la provincia de Pichincha. Em, entonces, y de cómo obviamente se sigue pensando cómo traer agua para abastecer a la ciudad y cómo la regresamos, bueno, la mandamos totalmente contaminada a otras provincias como Esmeraldas y que nadie está como tal vez 100% enterado o consciente de esta situación. ¿Cómo podemos hacer para que lo que es considerado un derecho, como lo es el agua, no sea un privilegio urbano que está sentado en la injusticia? Esa es la primera. Y la segunda nos dice que nosotros exigimos y exigimos y exigimos derechos y no queremos desembocar en nuestras responsabilidades personales, comunitarias y sociales. Una de ellas es mantener un nivel de vida austero para que la presión, para como detener esta presión sobre los recursos. Y es un poco choca con los modelos de negocio actual que siempre piden un incremento, ¿no? Ese es el éxito como se ve actualmente. ¿Cómo ponemos en boga la austeridad? Ujú. Tal vez, Dani, ¿quieres empezar tú? Sí, bueno, en relación a la primera pregunta, es súper dramático, digamos así, porque es de esto justo que menciona Vero, ¿no? O sea, es de esta necesidad de extraer para suplir un derecho, como mencionas con la segunda pregunta, una necesidad y muchas veces todo legítimo, ¿no? O sea, es obvio que todo el mundo tiene que tener acceso al agua. Pero también, y esto no tienen restricción de condición social, ni etnia, ni nada por el estilo, vivimos en una mentalidad de abundancia de agua, porque claro, tenemos lluvias y todo el tiempo, y si tenemos una sequía, ya mismo lloverá, etcétera, etcétera. Y esta idea nos ha llevado a nosotros creer que obviamente el agua que sale del grifo es, es interminable. Y si se ponen a pensar muchas veces hasta cómo aprendimos en la escuela el ciclo hidrológico, ¿no? Un ciclo interminable que siempre el agua que cae se precipita, se infiltra, se evapora y vuelve a caer en los páramos y las montañas y todo bien. Entonces uno ve un ciclo en donde nunca se acaba, un ciclo de un recurso totalmente renovable. Pero eso no ocurre. Todos sabemos ya, hasta la saciedad, que esa agua contaminada nunca va a hacerse esas nubes que quisiéramos que lleguen a moverse hacia los Andes y que caigan limpias, sin microplásticos, sin metales pesados. Y eso nos lleva a creer, a pensar ahora que entonces alguien tiene que solucionar ese problema. Entonces, esta ambición de traer el agua de todo lado con esta cultura de extracción también nos ha llevado a que entonces es más fácil o es económicamente rentable irme a sacar un glaciar que igual se va a terminar porque ya está en amenaza crítica y construir una infraestructura sumamente costosa para llevar el agua entre cuencas
que limpiar el agua que yo mismo estoy contaminando, ¿no? Entonces hay casos a nivel mundial en todo lado donde tienen que reciclar el agua totalmente, o sea, por ejemplo, Barcelona es una ciudad que hace eso. Y hay muchos lugares en donde a la gente al inicio pensar en consumir un agua, pónganse a pensar, limpiar el agua del Machángara y redistribuir en lo que sería nosotros, ¿no? Sí, porque eso puede ser lo que tendríamos que hacer, porque es la forma en la que deberíamos devolver. Pero eso no ocurre porque tenemos esta idea de que es mi derecho, pasando a la segunda pregunta, es mi derecho universal al agua y entonces alguien tiene que darme ese servicio. Y obviamente si no me llega el agua, ustedes han visto lo que significa que no llegue el agua un día, 2 días. Es una hecatombe, o sea, todo el mundo se muere. Obviamente es súper importante, pero ¿dónde están esos 120 litros que consume la ciudad de Quito de agua sumamente limpia, digamos así, altamente valiosa por su origen y por su tratamiento? Que está fuera de todas las normas regionales, de la OMS, ¿no? O sea, como una ciudad que sobreconsume. ¿Y dónde están esos números en donde esa demanda que vamos a traer de diferentes lugares es realmente necesaria, ¿no? Hace 20 años, un poco menos, hace 15 años se programó un proyecto que no se construyó en su totalidad, sino por fases, con una proyección de crecimiento de la ciudad que hasta ahora no se cumple. Y sin embargo, sí se produjo eso. Cuando se identificaron que muchas de las necesidades se podían suplir con limpieza y arregle de tuberías, o sea, todo lo que son fugas, se encontraron con, esto aquí ha habido mucho que arreglar y esto ayuda. Y por otro lado, un poco regresando a algo que mencionó Verónica, que es súper importante, si a nosotros realmente nos costara el agua lo que cuesta, porque claro, nadie paga lo que significa porque el agua está ahí en principio y todos tenemos derecho, pero mantener esos páramos, recuperar, mantener esos suelos, ese ecosistema, ese tratamiento y eso, y lo que cuesta botarle, la gente no botaría el agua, no usaría el agua como usamos en la actualidad en desperdicio, ni tampoco otros recursos, que es justamente una de las razones por las que tenemos esta cultura de consumo, ¿no? Que exportamos incluso, o diré, importamos desde otros lugares en donde se siente esto como, no sé, no es ni siquiera opulencia, sino comodidad y estatus, el tener todo súper bien a la mano. Pero eso significa que todo eso es una pantalla, porque alguien más está pagando ese daño ambiental que no tiene precio, que no está internalizado en esos costos de ese producto. Y esto quizás es político porque viene el tema de, por ejemplo, un recurso económico como es el combustible, que tiene un impacto económico súper grande en las poblaciones para su uso, pero también tiene un costo ambiental altísimo que nadie de nosotros está pagando. Y asimismo otros recursos, ¿no? Entonces, no solo sería cambiar a una cultura austera, sino si las cosas costarían lo que realmente cuesta, incluyendo los servicios ecosistémicos que se están perdiendo por cambiar de un servicio, de un ecosistema a otro, tendríamos todos un altísimo costo de vida y entonces nos pensaríamos 2 veces cuando vas a comprar cualquier cosa en un paquete de plástico, en un paquete sin reutilizar el mismo envase, la misma funda, etcétera. Pero tenemos esto ahorita y es súper amplio, o sea, y no depende de la condición social porque ustedes se pueden ir al pueblito más pobre y la gente igual compra todo con fundas, como se pueden ir acá al Mega Maxi y comprar todo y la gente mientras más fundas, más, no sé, mejor o como sea lo que es. Entonces, sí pienso que es algo, una lucha un poco titánica porque es una cuestión cultural, pero si las cosas costaran lo que tienen que costar, como en otros países, quizás no lo haríamos, no nos gastaríamos así las cosas, ¿no? Ni los recursos naturales. Gracias, Dani. Interesante reflexión. Vero, ¿quieres responder tú también, por favor? Sí, brevemente, yo creo que un gran avance y ejemplo mundial fue el Fondo del Agua de Quito. Yo estuve presente justamente en la constitución del Fondo del Agua ya más de 25 años
Y fue un reto desde convencer en esa época al alcalde, el general Paco Moncayo, para que acepte este reto de crear este fideicomiso y el mecanismo financiero que hasta ahora tenemos y que la empresa de agua potable ponga un 2% de sus utilidades, entre comillas, a este fondo. Y la lógica de entender que el agua de Quito no es, como decía la Dani, gratuita y que abres las llaves y ya está, ¿no? Sino todo un proceso que se ha venido dando de educación ambiental, de entender de dónde se trae el agua, pasar por en algún momento un conflicto con la prefecta de Napo que quería demandar justamente que Quito se llevaba todo el agua de Napo, hasta desarrollar este tipo de mecanismos y que obviamente Ecuador también es pionero en eso y que después se ha replicado eso a nivel mundial, esos fondos de agua que originalmente el modelo es de Nueva York, en realidad es eso. Pero fíjese en que se ha restaurado muchísimo los páramos, se ha hecho un montón de cosas de capacitación y de tales, pero aún así no se ha bajado la huella hídrica de la ciudad de Quito, que es de 120 litros, creo que dijiste, Dani, sigue con ese y es la más alta, es una de las más altas de la TAM. Entonces, ¿qué parte estamos haciendo bien y qué parte estamos haciendo mal? ¿No? Y la cultura de consumo es impresionante, o sea, hemos creado un desequilibrio. Y nuevamente al tema del valor del uso y el valor de cambio, ¿no? El valor de uso que es usar los recursos naturales para comer, para sobrevivir, y en cambio el valor, y valga la pena la redundancia, el valor de cambio ya es el consumismo para hacerse rico y acumular de forma innecesaria muchas cosas, desde las cosas que compramos innecesariamente o comemos y desperdiciamos más del 50%, especialmente en países desarrollados, antes de que llegue a la mesa. Entonces, el estilo de vida de comprar cosas, ¿cómo es? Desde la moda, ¿cómo es? El fast fashion y todo lo demás. O sea, es una cultura que se te mete por los ojos, por las redes sociales, por la televisión y todo lo demás. Entonces vamos a tener lo que tenemos que hacer es desenfocarnos de todo eso, descontaminarnos nuestra mente y volver a tener esa conciencia. Pero ese hábito de generar ese tipo de conciencia es bastante difícil y no se lo llega con una campaña, se lo llega a través de cambios habituales, pero muy fuertes, ¿no? A través de la zanahoria y del incentivo. Japón, para lograr un reciclaje al 100% pasaron 25 años de esto que les digo, de la zanahoria y de los incentivos, hasta lograr que no haya un solo papel en las calles de Japón. Y realmente el tema de la internacionalización de costos, esto se ha avanzado muy poco, ¿no? Se habla esto desde 1992, que debería no solamente internalización de costos en las cadenas productivas para realmente pagar lo que cuesta, incorporado todo el consumo de nuestros recursos naturales, sino que también en las cuentas del Estado, porque lo que hacemos es ver justamente cuando ya es ese valor transformado, pero no se está contabilizando cuántos bosques se están perdiendo, cuánto es la contaminación del río, cuánto es lo que se ha perdido en biodiversidad, en la cacería, etcétera. ¿Dónde está registrado todo eso? Eso no está, o sea, ese valor de la naturaleza o llámese lo que se llamaba en su momento el capital natural, no está contabilizado, ¿no? Y esa es toda una teoría económica que no ha sido bien desarrollada y tampoco ha sido muy exitosa en los mandos importantes de decisión política, como por ejemplo los ministerios de finanzas, que deberían estar precisamente desarrollando de dónde sacar alternativas
de ingresos a un país que solamente está viendo por seguir explotando sus recursos naturales. Esas dos cosas. Muchas gracias, Vero y Dani. Les voy a hacer como las preguntas del público rapidito. Solo quería decir que después de esta conversación les quería decir como muchas gracias porque de lo que yo entiendo es que las problemáticas que estamos teniendo no responden como algo que nos falte en la Constitución, sino más bien a incumplimientos de la Constitución y que no tenemos claros los objetivos de hacia dónde queremos llevar al país. O sea, no estamos todos de acuerdo y evitamos hablar de eso. O sea, evitamos decir, ah, sí, hacia dónde queremos ir. Entonces, eso nos está causando como este problema. Y entonces también siento que desde mi punto de vista, reformar como toda la Constitución no sería como enfocarnos en la causa de los problemas que estamos teniendo, sino que nos estamos yendo como un poco hacia un lado y también creo que es importante resaltar esto que nos decía Verónica, que hay muchos entes gubernamentales, como por ejemplo los municipios, que no saben cómo aplicar las sentencias. Entonces también tenemos por ahí un sector que también está desatendido, no solo en presupuesto, que es algo que ya nos lo esperábamos, sino que también en conocimiento. Entonces creo que nuestros esfuerzos podrían dirigirse y enfocarse hacia eso, o sea, cómo podríamos pensar en que los municipios estén mejor preparados y tengan mejores herramientas. Entonces, voy a empezar con una pregunta que está cortita y que está concisa. Entonces, es para las dos. Entonces, dice, en el caso eventual de que existiera una asamblea constituyente en lo que respecta a la naturaleza, si es que a ustedes les invitarían a participar en la redacción de esta sección, ¿ustedes aceptarían ser parte de esta asamblea constituyente? No sé si la Vero o la Dani quieren empezar. O Dani, si quieres tú. No, la Vero, mejor primero. Ah, ya, la Vero. Entonces, O Vero, yo, nada más. ¿aceptarías? A ver, yo creo que es muy importante el que nuestras voces sean escuchadas en diferentes estamentos. No te digo como Asamblea Constituyente, te digo, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente anterior muchos de los abogados ambientales en ese momento y la academia y muchos grupos y colectivos y todo fueron llamados a ser escuchados. Y es importante estar en esos espacios justamente para ayudar a aclarar ciertos conceptos que pueden estar por ahí difusos, porque no todo el mundo entiende y acordémonos que las asambleas que la Asamblea Constituyente será algo muy parecido a lo que tenemos ahora en la en la Asamblea Nacional. Entonces, si tenemos ese mismo perfil de personas que están ahora de legisladores, ya se imaginarán cómo va a salir una nueva constitución. Entonces, ahí creo que las luces de personas muy capaces, conocedoras como todos ustedes, y son llamadas, por supuesto, hay que ir. Como yo voy muchas veces a la Asamblea Nacional cuando me llaman para ciertos temas, como mercados de carbono, como la ley de biodiversidad, como la del Código Ambiental, yo qué sé, por muchas veces que he ido justamente para dar luces, hacer oídos y que tomen las mejores decisiones los señores que no necesariamente van a tener por qué saber de todo, ¿no? Así que sí, es importante ir a asistir a esos foros. Gracias, Vero. Dani, ¿tú aceptarías, escribirías una constitución? Pues yo creo que eso, por ejemplo, esa es una buena, súper buena pregunta para saber como hasta dónde llega uno, hasta dónde llegan sus capacidades, ¿no? Entonces, como siempre hemos visto en todos los posts que salen de todo lado, es como el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás capacitado, ¿no? Entonces, yo comparto lo que dice Vero, por ejemplo, si a mí me llaman para ser asesora para un tema que compete en mi área, yo creo que
si me lo pensaría, ¿quién me pide? Pero igual sí creo que es un deber cívico, todos deberíamos tener esta parte de conscripción, que es hacer tu deber cívico, ¿no? De formar parte de algo. Pero en eso, o sea, yo no me voy a meter a redactar ni un solo, pero así, ni una sola literal de algo que sea legal, porque yo no estudié eso. Y si a mí me piden, yo le llamo a la Vero y le digo, Vero, me pidieron esto, ¿cómo se traduce esto que yo sé en estos términos para que sea? Que eso es lo que quizás que debemos tratar la mayoría, ¿no? Y como justo mencionaba Vero ahorita, quizás del desmotivo o la pena, la angustia que nos da de cualquier decisión que quieras tomar, es quien está tomando va a escribir esa constitución, porque puede ser 5 artículos, 10 artículos, 20 artículos, pero si me ponen a unas personas que dicen que están capacitadas y tienen las condiciones en las que están ahorita, yo tengo total decepción de cualquier proceso que se vaya a formar, ¿no? Entonces, sí me interesaría mucho formar parte de algo en donde quiero que se escuche mi voz porque es una cosa técnica, invitaría incluso a otras personas, pero con esas personas, o sea, formando parte de un grupo técnico que va a asesorar a alguien que escriba. Pero yo no me meto a escribir algo que yo obviamente no estoy formada para hacer, ¿no? O sea, hasta me cuesta todos los considerandos y esas cosas, es súper difícil. Gracias, Dani. Thais, antes de que continúes, solo quería por tiempo decir que hay justo dos preguntas más del público y había una pregunta que la hizo, si no estoy mal, Julio, pero siento que sí fue respondida, espero que lo hayas sentido así, Julio. Entonces, procedemos a las dos siguientes preguntas. Sí, gracias, Cami. Sí, Julio, yo traté de meter tu pregunta justo cuando hablé de los intereses, entonces sí, espero que lo hayas tenido que se contestó. Entonces, justo ahorita también Nati nos mandó un comentario por el chat que habla sobre que la Constitución tiene contradicciones que frenan la sostenibilidad y nos dice una pregunta antes que la tengo anotada. Entonces, dice sobre el artículo 74 de la Constitución del Ecuador, al otorgar al Estado el control exclusivo sobre los servicios ambientales, ¿hasta qué punto limita la posibilidad de que comunidades, universidades y propietarios de bosque participen en proyectos de bono de carbono y conservación, reduciendo las oportunidades sostenibles? Creo que eso es un poco más para la ver. Pero es que, Nati, no te entiendo muy bien. ¿Por qué frenaría el artículo 74? A ver. Sí, o Nati, si quieres, puedes prender tu Sí, sí. micrófono y tal vez aclarar este punto o escribirlo por el chat. No hay problema. Sí, mejor que levante el micrófono. Hola, buenas noches. Este artículo da potestad solo al Estado para la venta de bonos de carbono. Eso ha hecho que se pierda esta opción de conservación en muchas entidades que tienen bosques. Ya. Entonces, que han podido, podrían conservarlos bajo estos criterios, pero el único que lo puede, porque está cerradísimo en la Constitución, es el Estado. Sí, ya te caché. Sí, y eso es porque corresponde a una filosofía, a una ideología plasmada de que la naturaleza no se puede comprar ni vender. Entonces, en esa contradicción, digamos así, muchos de los sectores, y ahí me acuerdo que Victoria Chiriboga también mencionaba, y muchos de la red de bosques privados, se han quejado porque en realidad es dificilísimo mantener una reserva privada por amor al arte, ¿no? Entonces, a diferencia de otros países que sí han podido acceder al mercado de carbono, este es un candado de la Constitución para algunos, especialmente para el Ministerio del Ambiente. No obstante, la Corte Constitucional, con relación a eso, el artículo 74 menciona que no es ningún limitante y que sí se podría. Este tema se lo trabajó el año pasado, para incorporarlo en la reforma del CODA, del Código Ambiental, y se había aceptado
por 121 legisladores que se reforme todo esto para justamente viabilizar el tema del mercado de carbono. Y por alguna razón que hasta ahora no entiendo, de la noche a la mañana el Ministerio del Ambiente, bueno, el presidente vetó todas esas reformas. No tengo idea por qué. Todos los que habíamos trabajado justamente para destrabar ese artículo 74, nos quedamos como diciendo, y aquí sí ya no entendemos nada y no sé hacia dónde va eso, ¿no? En teoría, no debería ser, según la Corte Constitucional, un limitante para desarrollar esto. Debería estar en una ley. Pero si es que cambian las cosas y se da una asamblea constituyente, seguramente van a reformar también eso. O sea, para abrir ese candado. Yo quisiera añadir algo en ese respecto, Nati, y es verdad que ese artículo se mantuvo por mucho tiempo así, como dice Vero, como trabado, y esto hay que acordarse que no solo es porque una constitución, lamentablemente, como las nuestras, tienen una ideología y en donde la ideología era también, como menciona Vero, pero además que el Estado es el único que decide en qué se usa, cómo se usa todos los recursos del Estado. Lo que para bien puede ser protección, como la explotación petrolera en áreas protegidas. Y eso trajo muchos problemas, como justamente el mercado de carbono, que nos rebasaron por años países en donde esa es la única forma en la que puedes mantener bosques en Sumatra, en Indonesia, en todo lado donde la deforestación es altísima y el Ecuador no está atrás. Entonces, si bien es cierto, tanto la protección como, imagínense, en todo lo que viene a ser los parques nacionales que no tienen presupuesto para ser protegidos, si hubieran tenido esta apertura para la sostenibilidad, tendrían fondos de ingreso. Entonces, el mercado de carbono, criticado en muchos lugares por diferentes cosas, pero es un mercado. Es un Sí. mercado al que tienes que ingresar porque es una forma de generar recursos. Esas son las reglas del mercado, digamos así, del juego. Y necesitamos ingresos. Nosotros somos un país que tiene que proteger sus bosques y nadie va a poner un centavo que le falta para proteger un bosque en pie. Entonces, ahora justamente todo ese trabajo que se viene haciendo desde el año pasado para convencerle y hacerle entender a la gente que estamos perdiendo un bosque, un recurso, un servicio ecosistémico que el bosque en pie produce, se dañó totalmente por todo, que nadie entiende por qué, y no se justifica justamente porque entonces ahora todas las personas buscan el mercado de carbono en otros países. Y ustedes pueden ver empresas que tienen carbono neutro con bonos comprados en Indonesia, en la India, en África, pero no en el Ecuador, que es en donde deberíamos tener esos recursos para proteger nuestros bosques. Entonces, no solo es que ese artículo estaba, digamos, ideológicamente manipulado para que sea el Ecuador, el Estado el que hace, sino que una vez que se logra hacer eso, que se puede hacer, o sea, yo no entiendo cuál es la necesidad de meternos a una constituyente que nos cuesta un ojo de la cara cuando hay mecanismos constitucionales para hacerlo. Es cuestión de voluntad y conocimiento, porque si uno no sabe, entonces tiene que averiguar por qué está funcionando de esa forma. Y eso es lamentable, ¿no? Pero es importante lo que tú mencionas. Entonces, hay cómo hacer, y Vero nos lo ha explicado. ¿Cómo es? La Corte Constitucional cambia, modifica, arregla, destraba esto con datos y ahora se cambia por una voluntad política. Entonces, otra vez sin datos. Entonces, ahí un poco para no ahogarnos en el asunto de que hay que cambiar todo para que volvamos a hacer. Si la voluntad política es la misma, nos quedamos igual que antes. Muchas gracias, Dani. Vero, sí creo que esta era como una pregunta que era importante porque justo se relaciona con esto que hablábamos del desarrollo. Y la última pregunta es de Pablo Palacios. El Pablito nos dice, los escenarios políticos de izquierda, centro o derecha han sido casi indiferentes a los derechos de la naturaleza. Desde la gran operación del Yasuní TT, que se invalidó desde el propio gobierno de la época, hasta la estrategia dilatoria y evasiva del municipio frente a la demanda del Machángara.
¿Qué espacios reales de participación para toma de decisiones tiene la colectividad? ¿Y dónde radica el verdadero poder de aplicación de la ley y de la norma? Entonces, Vero, no sé si nos quieres empezar ayudando y de ahí la dan. Sí, ya me han exprimido ustedes, ya, Sí, ya esto por eso ya no estos me días quedan la última. ideas. A ver, Pablito, hijo de madre, a ver, ¿por dónde comienzo? Porque eran como tres cosas. Los verdaderos espacios de participación ciudadana. Bueno, la Constitución establece, y no solamente la Constitución, sino también la Ley de Participación Ciudadana, varios espacios desde la silla vacía en gobiernos locales hasta todo lo que es consulta previa, consulta ambiental, que como nuevamente menciono, está en la Constitución, pero falta, y como tiene reserva de ley, tiene que ser desarrollada por una ley, y ese es el grave problema que tenemos y que todos nos quejamos los unos y los otros porque no está claro. Entonces, en definitiva, sí tienes, la normativa está, ¿no? Em, tienes, ahí no me acuerdo de memoria, pero está establecido en la ley ¿cómo es? En la ley de participación ciudadana. Em, en la normativa del desarrollo de la legislación, por ejemplo, por la Asamblea Nacional, de igual forma tienes todos los procesos de consulta prelegislativa cuando vaya a afectar a ciertos derechos, por ejemplo, comunitarios o de, de pueblos indígenas. Entonces, ponte tú lo que hablábamos, la ley de recursos hídricos tenía que pasar por una consulta prelegislativa y eso significa hacer mapa de actores, a quiénes vas a afectar, en dónde, etcétera. Y pese a que se convocaron, me acuerdo que decían más de 1.500 comunidades, el resto no fue convocada y por eso se bajaron la norma. Entonces, también es muy complicado decir a cuántos mismo voy a consultar y podemos pasar 10 años consultando y no tenemos una ley. Entonces, ¿hasta qué punto también tenemos que equilibrar si queremos ser consultados o queremos consultar a todo el mundo, ¿no? Entonces, tienes la consulta prelegislativa, tienes la consulta ambiental, tienes la consulta previa, tienes la silla vacía y seguramente tienes los espacios que te llaman en Asamblea perdón, en Asamblea Nacional, cuando se están trabajando ya normativas que requieren de tu opinión, de tu apreciación, etcétera, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes han ido a la silla vacía también en los consejos municipales. Ese es otro espacio donde también se puede opinar, ¿no? No es vinculante, pero ahí puedes generar una opinión. Las comisiones, por ejemplo, en los municipios, en los debates, llaman a personas, a las comunidades que se sienten afectadas y que ahí las reciben y pues se puede también ir desarrollando mesas de trabajo, entre otros ejemplos. No sé, Pablito, si es que te respondí parte, porque la primera ya no me acordé de qué me dijiste. Gracias, Vero, para Entonces, dejar el paso a otras preguntas. No te agradezco muchísimo. yo creo, perdón, gracias a todos y creo que también por consideración a la recuperación de Vero y ya pasadas 2 horas, creo que es oportuno ya cerrar este conversatorio, agradeciéndoles un montón su tiempo, también el que sean parte del colectivo es súper valioso y agradeciendo también que seamos parte de estos espacios que creo que ya, como la Thais mismo me decía, hablar cara a cara es diferente a veces que por chat. eh, las redes sociales son diferentes. Bueno, aunque sea en virtual, pero nos vemos y resolvemos y conversamos. Les agradezco un montón de mi parte, Thais, no sé si igual si quieres cerrar. Ay, no, yo también quería como agradecerles un montón, Vero y Dani, porque tenemos, como decía la Nargis, tantas cosas y que nos llegan tantas cosas que fue chévere que hoy pudimos enfocar directamente como, siento que hoy enfocamos mucho a la naturaleza y a los ríos, siento que pudimos hablar mucho sobre eso. Ujú.
Entonces, y también pudimos hablar hasta lo que pasó como con el Machanga, lo que pasa en Quito, lo que pasa con los otros ríos. Entonces, eso estuvo muy chévere. Creo que por eso también estuvimos aquí 2 horas. Entonces, pudimos como estar en nuestro, como peces en el agua. Entonces, nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí. También a todas las personas que se unieron, que nos dieron como sus comentarios también. Fueron como súper respetuosos las preguntas también y esperamos, si es que tenemos otro encuentro, que también sigan participando y podamos seguir conversando de esto con otras personas, así como lo hemos hecho en este espacio, que ha sido con mucho respeto y desde el punto de vista, como decía Lavero, ¿no? Desde nuestro punto de vista en común, que en este caso son los ríos. Muchas Así es, gracias, una gracias a buena todos. noche. Buenas Gracias. Buenas noches, noches. un beso a todos. Gracias a todos, un Noches. abrazo. Gracias, Gracias, buenas abrazos. noches. Muchas gracias. Excelente.